usted consulta los libros de derecho penal alemanes y se va al capítulo que ya casi todos le entraron de victimodogmática, verá que no es victimodogmática, sigue siendo dogmática penal. O sea, todo gira alrededor de los derechos del criminal o del acusado o del delincuente, y por lo tanto pues no pueden no coincidir. En tanto, si se logra empezar a desarrollar una dogmática puramente victimal, que de dónde se va a sacar. Bueno, de Naciones Unidas y de la Constitución, porque le confieso que de la ley vigente es muy difícil hacer, ya no digamos dogmática, es difícil hacer nada. Sí, no es fácil. Entonces, ¿cómo se haría? No es tan fácil. ¿Cómo se haría? Empezando por los principios fundamentales del 18, ¿ya? Ir comparando el derecho de la víctima con el derecho del presunto o ya delincuente, ¿sí? Y empezando a pensar cuál de los dos prevalece o cómo se puede desarrollar esto. Imagínese en todo el área de culpabilidad. Si la culpa victimal no puede desarrollarse bajo un esquema de culpa penal. Indudablemente que no, ¿no? Y el ejemplo que les puse, que es un punto de partida divertido, ¿no? La presunción de inocencia frente a la presunción de victimización, el indubio pro reo frente al indubio pro víctima. De ahí ya no le funcionó la dogmática penal. La dogmática penal va a decir que cómo puede haber, eso no existe. Y sí, en derecho victimal sí existe. Entonces mi consejo, dijo, no sé qué cara pongan algunos de mis colegas, pero mi consejo es no ver a los alemanes, ¿sí? Porque ellos entienden por victimodogmatic otra cosa totalmente diferente. Van desarrollando el tipo y la antijuridicidad, etcétera, etcétera, pero la víctima otra vez viene siendo nada más como un complemento ahí, ¿no? Sí hay mucho trabajado, pero no es propiamente lo que es la víctima, ¿sí? Y claro, ven la provocación, por ejemplo, la provocación, ¿sí? Pero la provocación como un acá elemento que ataca el tipo, es decir, ya lo metieron todo el tiempo a la dogmática puramente penal, ¿sí? Por eso mi idea, en mi opinión, es que hay que desarrollar de todo a todo una dogmática absolutamente victimal. Tomen lo más nuevo que haya, imputación objetiva. Híjoles, imputación objetiva. Hay una imputación objetiva a la víctima, de entrada como que ya ni siquiera le sonó, ¿no? ¿O qué tiene que ver ahí? Entonces, esa es un poco mi idea. Bien. Hay una pregunta, Héctor, si gusta, puedo continuar por acá. ¿Y usted qué hace ahí? ¿Cómo está, doctor? Bien, desde acá lo estaba siguiendo. Ya encontré las preguntitas. Sí, aquí se las leo para que pueda responderlas con mayor facilidad. Nos dice Julio Rodríguez. Excelente ponencia. Dígame, rector. Si gusta, aquí se las voy haciendo, doctora. Como guste, sí. Adelante. Estoy entretenido aquí con el doctor. Adelante, adelante. Disculpe. Leía una pregunta hace un momento y si le voy a pedir de favor a Ellison si acomoda ahí el cursor del chat, porque hay una compañera que pregunta sobre algo que sucede en la sociedad, esta situación que deriva de la falta de capacitación a veces de los cuerpos policíacos.
específicamente pasa mucho con el problema del llenado del informe del informe homologado, que luego sueltan a los delincuentes y propician que la propia ciudadanía sea quien los ajusticia, entre comillas. Entonces, pregunta una de las compañeras, parece Lisette Escalante, señala, excelente ponencia, doctor. A ver, más arriba, perdón, Julio Rodríguez. Julio Rodríguez de Baja California pregunta, excelente ponencia, doctor, acerca de menores infractores y a las escuelas militarizadas. A ver, no sé, a ver, más abajo, por favor. Esta. Sí, Lilia Lisette Escalante, perdón. Señala, con lo que está pasando en la actualidad, de que un individuo comete el delito de robo y la comunidad realiza la ley del talión, el delincuente que era victimario se convertiría entonces en víctima. Ese es el planteamiento. No sé cuál sea su comentario. Muy bien, a ver, 2 comentarios a las 2 preguntas. Y sí, tengo aquí un chat que me manda a saludar el doctor Ernesto Lamoglia. Respondo el saludo. En muchos aspectos, yo puedo considerar al doctor Ernesto Lamoglia como uno de mis maestros. Con eso les digo todo. Bueno, las 2 preguntas, miren. Exactamente en mucho lo que es la policía de comunidad está dirigida hacia las víctimas y hacia la victimización. Y ahora tiene usted toda la razón, porque nos estamos metiendo en un lío brutal, porque ahora el policía no me sé muy bien todos los términos actuales, estoy hecho un lío, pero es el primer respondiente, ¿no? Creo que así se llama. Entonces es el encargado de llenar un protocolo que indudablemente siento que es un protocolo muy bien hecho, como para Scotland Yard. Y quieren que un policía pie tierra de un pueblo mexicano les llene ese protocolo. No han entendido nada, por Dios, no han entendido nada. Los que hemos trabajado con policías sabemos lo que son las policías municipales, ¿verdad? Y quieren que llenen un protocolo. Y hay responsabilidad si no llenan un protocolo. ¿Y quién les explicó el protocolo, cómo llenar el protocolo? Perdón, pero hay que decirlo, he trabajado en toda la República. La primera pregunta es si sabe leer y escribir. Cuidado, es decir, estamos como fuera totalmente de la realidad. Y encima de eso, el aspecto victimológico. Es de los puntos que más preocupan en el esquema victimológico, porque está absolutamente comprobado que el primer contacto de la víctima con la justicia es a través del policía, por lógica. Es el primero que llegó, es el primero que la atendió, es el primero que la recibe en la delegación. Eso sí es el primer respondiente, para que veas. Entonces, la policía debería tener un entrenamiento exquisito en materia victimológica, porque ahí empieza la cadena de sobrevictimización, ¿sí? Entonces, si ya la victimizaron, ahora llega y el policía la revictimiza, y no es fácil. Cuando estuvimos al frente de la Academia Nacional, toda una serie de proyectos y planes, y fue cuando les comenté que me llamaron del ejército para dar unas charlas sobre victimología, y vi la maravilla del programa ese DN3 que tienen. Sí, les faltaba nada más unos cuantos puntos en entrenamiento victimológico, porque están tratando con víctimas. Y de las primeras materias que debería llevar un policía, efectivamente es victimología, porque va a ser el primero en tratar
a la víctima, ¿sí? En esto, bueno, en esto creo que como en todo, la superioridad de las mujeres, pues sin ni hablar. La mujer policía tiene cierta intuición, algunos le llaman, si quieres, instinto maternal, lo que quieras, pero digamos son menos bruscas que un hombre al tratar a una víctima, sobre todo víctimas de ciertos delitos, man, en que la misma víctima ni siquiera le va a querer decir al policía qué le pasó realmente. Y si tiene una mujer policía, es mucho más probable esa primera declaración que tiene una importancia criminológica y victimológica descomunal, ¿sí? Entonces, yo creo que parte del programa, de lo más importante del programa, de quien más cuidado deberíamos de poner en aspectos victimológicos, es en la policía, porque es lo primero, ¿sí? Ellos son primero en proteger, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y, híjole, el documento victimológico, la entrevista a la víctima, eso es, qué difícil, no se puede llenar si no es con una cierta preparación desde el lenguaje y todo. Eso es de la primera pregunta. La segunda era sobre... Sí, la primera fue lo que comentó del homologado, y ahora sí ya contestó lo de estos delincuentes que son atacados por la sociedad, son ajusticiados, entre comillas, y el delincuente se convierte en víctima. Ese era el otro planteamiento. Sí, eso es indudable. Como les enseñaba en el esquemita, era un esquemita muy simple, pero es válido. Uno de los puntos claves en cuestión criminológica y victimológica es romper esos círculos de violencia, ¿no? Yo sé que es muy difícil a una comunidad que se siente lastimada, herida, victimizada tal cual, pedirle que se porte bien cuando pesca a un delincuente, o ojo, a alguien que interpretaron o que creen que es delincuente, porque un número muy preocupante de linchamientos en México han sido contra personas que se han confundido, que han creído que eran delincuentes y resulta, acuérdense el caso aquí en Ciudad de México, resulta que no solo eso, sino que eran policías, ¿no? Y la cosa es terrible. Hay que romper esos círculos. Hay que estar muy atentos en el sentido, porque ahorita es un poco la política en Ciudad de México en cuanto a tratar de reprimir lo menos posible. Es muy temprano para dar una opinión. Hay que estar observando esto, pero entiendan esto como opiniones puramente personales. Yo tampoco soy partidario de poner a la policía en estado victimal. Eso es prevención victimal. No es posible mandar policías sin entrenamiento, sin armamento, sin equipo, etcétera, 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 a ver qué hacen. No, este tipo de victimización que sí está sucediendo en el país, debemos de evitarla, ¿no? Doctor, Diana Márquez pregunta, primero que nada dice que admira su trabajo y le hace un planteamiento. ¿Considera usted que la prevención victimal debiera darse desde el núcleo familiar o escolar? Bueno, la respuesta es un poco obvia. Desde luego que sí, pero lo que tenemos aquí es que se tiene que enseñar al núcleo familiar cómo hacerlo. No lo podemos dejar hacer algo como muy instintivo, ¿no? Hay que enseñarles. Las viejas escuelas de padres de familia y cosas de estas, pero ahora en otro sentido
totalmente diferente. Ahorita donde se trabaja más y donde hay mayor alarma es en todo lo que es cibercrimen, ciberpornografía y ciberacoso. Allí, eso si no se ataca el núcleo familiar, porque es ahí donde están siendo victimizados, a veces en las narices de los papás, ¿verdad? Tranquilamente creen que el niño está jugando y si alguien ya le ha entrado a esto, las cosas que está viendo son de terror, ¿no? Son de terror. Entonces, debe de empezar en el núcleo familiar y debemos de tener programas para enseñar, no nada más, bueno, pues ustedes cuídenlo y a ver cómo, ¿no? Y si no están ustedes, que los cuide su abuelita. No, no va por ahí. Sí, todo es un problema de entrenamiento, como todo. Bien, doctor. Una pregunta relacionada hace Cari Hernández. Pregunta, ¿cuáles serían las acciones a realizar en materia de priorizar la atención a víctimas, considerando el recorte presupuestal del 75% de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Hijo, no, sí, eso estábamos casi esperándolo, porque todo hacía venir que esa comisión que nació mal, ¿sí? Alguien acá la calificó de litopedión, que es el término médico que quiere decir niño piedra, el que se volvió piedra desde el vientre materno, es decir, algo que venía mal desde el principio y que se fue desmoronando, hasta materialmente dejar de existir. Y sin presupuesto, estamos perdidos. Miren, ahí hubo demasiados errores, no me quiero meter mucho en esto, pero esto de que se hace esa ley de buenos deseos y todas las víctimas tienen derecho a reparación del daño. Híjoles, ¿no han leído el INEGI? ¿Sabes cuántas víctimas hay en México al año? ¿Has oído que por lo menos son 1,5 millones? ¿De dónde sacas presupuesto? ¿O qué vas a...? Digo, era imposible. Eso tendría que haber sido muy selectivo. En donde funciona esto, no es toda víctima, son víctimas muy seleccionadas, las que tienen el derecho a la atención y reparación del daño por parte del Estado. Pienso que tendríamos que empezar por lo más facilito, que son, y que ya sé que me van a decir, ya les quitaron el presupuesto también, que son las casas. Eso funcionaba muy bien. Las casas para mujeres violentadas, los refugios, eso estaba funcionando muy bien. Tendré que confesar que muchas siguen funcionando, pero ahora sí con las uñas, ¿no? Casi de la caridad. Y no se trata de eso. Hemos insistido mucho, me acuerdo de una plática de la doctora Lima sobre esto, que por favor, una cosa es la justicia, ¿sí? Y otra cosa es el derecho de atención. Son dos, no los mezclemos, por favor, ¿sí? No se trata entonces de dar caridad, no es por ahí. No, se trata de hacer justicia, ¿sí? Y la justicia se da en muchas formas, no nada más dando unos cuantos pesos es que para reparar el daño, ¿no? La situación está planteada desde el principio, es que tú eres víctima siempre y cuando estés en el registro. Váyanle a platicar eso a los indígenas de Chiapas, que, por favor, tenemos que reconsiderar todo eso y atenernos a la realidad absoluta. La realidad absoluta actual, no solo para víctimas, sino casi para todo, es que vamos a tener que trabajar materialmente sin recursos, ¿no? Sí, lo que en casos como es lo policíaco es terrorífico, ¿no? Salir a la calle sin recursos, eso quiere decir, te doy 6 balas y a ver cómo le haces. Estoy hablando de la realidad, ¿no?
¿sí? No, no. ¿Cómo rehacer y reconsiderar todo esto? No tengo una situación muy clara. Lo que pasa es que cada vez nos volteamos y nos refugiamos más en la sociedad civil, en las organizaciones de la sociedad civil, que también están bastante golpeaditas, también están bastante golpeadas, pero sí tenemos que atenernos a la realidad. No podemos estar nada más atenidos a los recursos si sabemos con toda claridad que ya no va a haber recursos, punto. Muy bien, doctor. Hay una pregunta algo extensa, me voy a permitir leerla, de Jonathan Lendizabal Linares. Pregunta, bueno, primero es un planteamiento. Tomando en consideración que el imputado tiene como derecho que se le asigne defensor desde el momento de la detención y que las audiencias no pueden celebrarse sin la presencia de éste. Contrario a ello, a la víctima se le asignará un asesor jurídico en cualquier momento del proceso o cuando lo solicite. Y las audiencias se llevan a cabo aún sin la comparecencia del asesor jurídico o de la víctima. Y ahora viene la pregunta. Desde su perspectiva, ¿se está dejando en estado de indefensión a la víctima al no designarle asesor jurídico de inmediato o se violentan los principios de igualdad ante la ley y entre las partes? Esa es la pregunta. Sí, la disposición viene desde la Constitución, pero además, gracias a que ahora, aquella reforma del artículo primero, gracias a que ahora los documentos, los acuerdos internacionales adquieren categoría de norma máxima, absolutamente se está violando todo. Yo sé que si se van al amparo lo van a ganar, pero automático, ¿no? Automático, porque el estado de indefensión no es nada más para el presunto responsable. La víctima queda en estado de indefensión. Siempre ha estado en estado de indefensión, pero ahora que tendría el derecho a tenerlo, nomás va a estar muy difícil. Y es lo mismo, sáquele cuentas, por ahí tenía el dato de cuántos defensores de víctimas o asesores jurídicos hay en el país. Hay algún estado que tiene 2, ¿sí? 2 para todo el estado. Entonces, hay que bajarse a la triste realidad, ¿no? Eso es lo que aprende uno en criminología, ¿sí? Ni hablar. Adelante. Pues ya estaríamos con las últimas preguntas, doctor. Vamos a hacer 2 o 3 más. Y pregunta Roberto Winter, señala lo siguiente: doctor, ¿qué mención le merece que un gran sector de la sociedad se considera víctima por una mala planeación de los 3 órdenes de gobierno para atender esta pandemia de COVID-19? ¿Considera usted que la sociedad mexicana pudiera ser considerada como víctima en este momento? Hijo, ese es un punto muy difícil de responder, porque no sé si el que hace la pregunta es jurista, porque entonces sí trae jiribilla, ¿no? Si es jurista, entonces aprendió lo que se llama calidad de garante. Y si nos ponemos en juristas estrictos, así como cuando era director de una facultad de Derecho, sí, hay la calidad de garante de garantizar la salud, ¿sí? Absolutamente. Es como con la policía, que eso es de lo primero que les enseña uno, ¿no? El policía tiene calidad de garante, ¿eh? Eso es terrorífico. Si no interviene pudiendo hacerlo para evitar un homicidio, por calidad de garante puede ser acusado de homicidio por omisión. No sé si le estoy contestando. O sea que, hijo, si el Estado tiene por ley la calidad de garante y no la ha cumplido,
su responsabilidad podría ser hasta penal. Sé que es muy violento, pero es muy jurídico. Uh-huh. Muy bien, doctor. Nos pregunta Blanca Estela. Saludos, rector. Hola, buenas noches. En su opinión, ¿qué pasa con las políticas públicas de algunos gobiernos? No hay interés real en invertir en prevención del delito. Por experiencia puedo decirle que presenté proyecto de prevención del delito después de ser aceptado. 11 meses después no recibieron mis llamadas. En el pasado, en la cumbre mundial de octubre del año pasado, ahí estuvo esta persona, tuve la oportunidad de platicar lo mismo. Me imagino que es alguna propuesta de gobierno que hizo. Pues bien, no hace pregunta, pero hace planteamiento. Vamos a pasar una pregunta y saludos a la compañera. Y que nos acompañe, le decimos que nos acompañe en la próxima cumbre mundial de expertos forenses que se llevará a cabo en Tijuana. Esperemos verla ahí de nuevo a la compañera. Un saludo. Pregunta Shaira Aldape. La teoría de Bronfenbrenner, no sé si lo pronuncio bien, teoría de Bronfenbrenner puede establecer desde qué ecosistema se va haciendo la distinción entre víctima o victimario. No sé si está bien hecho el planteamiento, no sé si lo ubica, doctor. No sé si es una afirmación o es una pregunta, no. Bueno, si gusta pasamos a ver alguna otra pregunta, Edison, de las que están en el chat. Muy bien. Señala Brisa, que comenta, excelente ponencia. ¿Cómo actúa la ONG, en este caso, en empresas donde manejan el delito sexual en juguetes para niñas pequeñas? Es el planteamiento, pues se me hace muy genérico. No le... Bueno, a ver, Elison, si gustas esta de arriba, más abajo, por favor. Le planteo otra, doctor. A ver, la que sigue, Elison, por favor. Bueno, este es un planteamiento. ¿Cuál es su opinión, pregunta Cari Hernández, sobre la justicia terapéutica? Ok. No, pues a mí realmente me encanta, ¿eh? Me parece que es una de las salidas. Supongo que sí me está preguntando sobre lo que realmente es la justicia terapéutica, porque acá, no sé si por ignorancia o qué, en la ley de ejecución de sanciones, que es otra ley cuidadosamente hecha para no funcionar, pero en fin, en la ley de ejecución de sanciones trae un capítulo de justicia terapéutica, y por justicia terapéutica están entendiendo los juzgados de drogas. Y eso no tiene nada que ver con la justicia terapéutica, ¿eh? La justicia terapéutica, en México en Puebla, hay una asociación de justicia terapéutica que está unida hay toda pues, una sociedad mundial de justicia terapéutica y que su planteamiento es realmente excelente, ¿no? Porque es que toda la justicia, desde el principio, es decir, desde la legislación, debe de llevar un sentido terapéutico, tanto en el juicio, ¿sí?, como en la misma ejecución, pero desde antes. Yo estoy, pero totalmente de acuerdo. Todo el sistema de justicia debe de llevar un sentido terapéutico, no vindicativo, no represivo y retributivo, como que hemos torcido la función, y hacer justicia regresamos a hacer venganza, no. Es muy interesante la justicia terapéutica. Ese es uno de los temas que podrían ser interesantes para la reunión de la que está hablando el rector. Podríamos invitar a alguno de los sabios de eso, porque sí tienen con qué hacer.
Y evidentemente, y eso lo hablé con el mero de la justicia terapéutica, un área fundamental es la cuestión de víctimas. Ahí fue donde presenté mi trabajo sobre el perdón de las víctimas. El perdón en el sentido terapéutico. Ya, olvídate de todo el rollo jurídico. El perdón en su sentido terapéutico. Porque el perdón, por ejemplo, tiene un sentido terapéutico extraordinario, tanto para el que da el perdón como para el que lo recibe. Estoy hablando en los que de aquí sean psicólogos lo están entendiendo perfectamente, ¿no? El sentido terapéutico del perdón. Entonces, si empezamos a buscar dentro de la justicia cómo a determinadas figuras se les da un sentido terapéutico, los avances podrían ser extraordinarios, verdaderamente extraordinarios. Y muchos de los aspectos de la justicia terapéutica realmente puede tener un lugar preponderante ahí la víctima, no solo en el perdón, que sería el final extraordinario de una justicia terapéutica, sino en otros diversos aspectos. Ya ven que sea todo lo que es mediación, por ejemplo, eso va hacia la justicia terapéutica, ¿sí? Todo lo que es el encuentro víctima-victimario, bien dirigido y con un terapeuta, eso es justicia terapéutica. Entonces, yo estoy de acuerdo y en su sentido original me gusta mucho. Obviamente no tiene nada que ver con lo que dice la ley, que es justicia terapéutica. Le sonó el término y dicen que esos son los juzgados de drogas. Bueno, ok. Muy bien, doctor. Pues ya para hacer la última pregunta, establece Sara Petrikovsky en relación con las víctimas de índole sexual. En muchas ocasiones les da miedo o desconfianza contar lo que les sucedió. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, no sé si está hablando de las víctimas en general o son víctimas menores de edad, pero en fin, en lo general esto es clarísimo, es una de las reacciones propias de la víctima, muy complicado cuando se trata de niños. Ahí se necesita, es una especialización descomunal, ¿eh? Eso sí es una especialización, porque ahí lo que se maneja son los muñequitos y las cámaras de Gesell y los juegos, los dibujos, etcétera, etcétera. Es toda una especialidad. Y en adultos, lo que funcionó extraordinariamente fueron las agencias especializadas. Le doy el dato simple. 1989 se abre la primera agencia de agencia especializada en delitos sexuales, ¿sí? Porque realmente no querían hablar de eso, no denunciaban, y todos saben que la no denuncia es una de las causas graves de la impunidad. Se abrió aquella agencia. Las agencias estaban recibiendo, a ver si no me equivoco, 1.7 denuncias diarias de delito sexual grave, en concreto violación, ¿no? 1.7. Se abre la primera agencia, tiene un éxito descomunal, de manera que se abren 4 agencias especializadas. En un mes ya eran 9 y algo denuncias y acusaciones de delitos sexuales. Me hizo mucha gracia porque inmediatamente la reacción, lo que es no tener idea de nada, está aumentando brutalmente la violación. Todas las mujeres están siendo violadas en México porque antes eran 2 al día y ahorita son 9 al día. No, es que antes no denunciaban. Y aquellas primorosas agencias especializadas, todo desde la construcción, asistidas por puras mujeres, desde luego,
Luego hubo que corregir eso porque tuvimos que poner 1 o 2 policías hombres porque hubo algún disgusto muy feo cuando llegaron a rematar una víctima y la muchacha policía en la entrada creo que no traía ni pistola. Sí, pero eran puras mujeres y esto funcionó de maravilla. Véanlo por favor en un libro de Porrúa que se llama, donde está relatado todo esto, que es el modelo de asistencia a víctimas del Distrito Federal. No, miren, eso es tan importante que en mi libro que les enseñé de pioneros, sí reproduje como una de las obras pioneras más importantes el artículo de la doctora Lima sobre la creación de las agencias especializadas. Ahí tienen los primeros números. Funcionaron realmente de maravilla, más cuando se hizo una agencia volante, ¿sí? Que por ahí debo tener las fotos. Es decir, era un tráiler, no tanto como un camión, donde iba todo el equipo, otra vez todas mujeres, al lugar de los hechos, porque primero, cómo quedó la víctima, segundo, trasládala, tercero, las evidencias, todo lo que ustedes quieran. Pues tuvo un éxito extraordinario. Siento que es por ahí, ya lo hemos experimentado, ya sabemos que funciona, pero bueno, aquí vamos un poco para atrás en casi todo, ¿no? Esa es mi respuesta.